Y bienvenidos nuevamente a este último tema. Lamentándolo mucho, hemos venido caminando, abandonándonos de manera muy especial en la presencia del Espíritu Santo, esa promesa por parte de Cristo en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Bueno, qué mejor que iniciar este último tema número 8, abandonándonos en la gracia, en la presencia, en el amor del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios Todopoderoso para que haga arder ese Espíritu que está dentro nuestro, que siga ardiendo nuestros corazones cada vez que escuchamos la palabra de Dios y que la podamos sentir y hacer vida en cada una de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos disponemos entonces para este tema bonito y especial. Nos disponemos desde el Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali, discípulos misioneros del Espíritu Santo, neumatología, tema número 8. El Espíritu suscita el sentido de la fe. Ya tenemos todo el esquema de una vez montado. Hemos visto anteriormente que el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones es fuente de vida y santidad para cada bautizado. Que no se nos vaya a olvidar eso jamás. Ahora queremos destacar la dimensión eclesial de esta presencia del Espíritu Santo en los fieles. ¿Sí? El texto base va a ser la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 20 al 27, que nos habla acerca de la universalidad de los fieles que tienen la unción del Espíritu, del Santo Espíritu de Dios. Es decir, ese va a ser el tema base. Es decir, no puede equivocarse en su creencia y ejerce esta su peculiar propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando, desde el obispo hasta el último laico, manifiesta ese asentamiento universal, ese Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, en las cosas de fe y en las cosas de costumbre. Con el sentido de la fe que el Espíritu de verdad suscita y sostiene el pueblo de Dios bajo la dirección del Sagrado Magisterio, recibe no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Esto nos lo dice la primera de Tesalonicenses abreviada, capítulo 2, versículo 13. Se adhiere indefectiblemente a la fe dada de una vez para siempre a los santos, penetra más profundamente en ella con rectitud de juicio y la aplica con mayor plenitud en la vida. Eso lo leemos en Lumen Gentium, numeral 12, parágrafo primero. Esto lo encontramos donde Concilio Vaticano II. Es quien nos habla acerca de esta dimensión profética y es la que nos habla de manera muy especial acerca del sentido de la fe. Hay que aclarar, sí, hay que profundizar también lo que nos quiere decir el concilio. Quizás podríamos decir que el pueblo cristiano tiene que obedecer las enseñanzas del magisterio de la Iglesia porque goza de la asistencia del Espíritu Santo y puede llegar a ser infalible. Es decir, es una verdad que afirma. Puede ser de manera parcial, porque es una visión muy bonita, o puede ser una manera empobrecedora. ¿Por qué? Porque puede reducir la vida cristiana a la obediencia del magisterio. Es decir, como si el pueblo de Dios fuera simplemente pasivo, solamente obedezco lo que diga el magisterio y ya. Parecería que solo la jerarquía gozase del don del Espíritu, cuando en verdad, es decir, y eso es lo que nos quiere decir a nosotros acerca del sentido de la fe, eso, ese sensus fidelium, cuando en verdad el pueblo de Dios tiene la unción universal, lo que les decía, primera de Juan, capítulo 2, versículos 20-27. Los cristianos han recibido la unción del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos los bautizados. El mismo Espíritu dado al Mesías
y por él a los creyentes. No solamente lo recibe Cristo, también lo recibimos todos nosotros. Ese mismo espíritu, esa unción espiritual que permanece en ellos y que les instruye interiormente, no solamente a ellos, a nosotros. Esto no significa que no haya que escuchar las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Aquí sí vamos a tener esto claro, no. Entonces, como yo lo recibo, no escucho. Ya va, no nos adelantemos, tampoco nos atrasemos. Vamos con calma, que esa es la idea de este tema. No es solamente porque aquí nos iríamos por las corrientes evangélicas, lo que el Espíritu Santo me diga a mí y ya, eso es palabra de Dios. No, ya va. Mantengamos el equilibrio, no nos vayamos a los extremos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este sensus fidelium, este sentido de la fe? Lo que nos quiere decir es que la unción ilumina por dentro los corazones y hace que se acepten las enseñanzas de los apóstoles desde adentro. Es decir, voy a escuchar, no es cerrarme a lo que el Espíritu, a lo que la palabra, a lo que Dios me diga a mí y ya. No, es escuchar desde adentro lo que sale de adentro. ¿De quiénes? De los apóstoles. No es algo impuesto desde el exterior, ni que tengo que someterme, ¿sí? Ya va, esas son las malas interpretaciones. No es una simple palabra humana. Aquí hay que ver esto con ojos de fe. Cuando nos hablan a nosotros los apóstoles, cuando nos hablan a nosotros los obispos, cuando nos hablan los sacerdotes, es escuchar, no al hombre, sino escuchar a Dios que me habla a mí por medio de los hombres, de los instrumentos que Él se ha escogido. Es lo que Jesús prometió a los discípulos. El Espíritu Santo les llevará a la verdad plena y les hará conocer todo. Esto lo encontramos en San Juan 16:13. Esto lo denominamos nosotros como el sentido de la fe, es decir, esa gracia del Espíritu Santo que da al pueblo creyente como un instinto espiritual. Así es, un instinto espiritual, algo que conoce por connaturalidad, que conoce, que intuye, que acepta, que comprende, que mantiene, que defiende, que desarrolla. Sí, nos ayuda y transmite todo lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Ese es el sentido de la fe. Ese es. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros los mismos que están aquí adentro? Dice Newman, y él mismo lo reconoce, que todo bautizado tiene como un instinto, un cierto sentido para conocer y aceptar todo lo que corresponde al cuerpo de Cristo en el cual se ha insertado por el bautismo. Es como una conciencia que pertenece al pueblo de Dios, que le lleva a reconocer lo que es inherente a este pueblo de Dios. Es decir, todo bautizado tiene este cierto sentido para conocer y aceptar. Lo que nos dice Joseph Congar define la recepción como el proceso por el que el cuerpo eclesial hace verdaderamente suya una determinación que él no se ha dado a sí mismo, reconociendo en la medida promulgada una regla que conviene a su vida. Esto lo podemos decir de otro modo. Se reconoce como la buena nueva. Es recibir esa buena nueva por parte de Dios, pero gracias a el Espíritu Santo que suscita en cada uno de nosotros este sentido de la fe que nos ayuda a conocer, que intuye, que acepta, que comprende, que mantiene, que defiende, que desarrolla y que transmite todo de acuerdo a la palabra de Dios. Los concilios o el concilio concreta
aún más el sentido de la fe y afirma que gracias a este sentido sobrenatural de la fe y por la unción del Espíritu, el pueblo es infalible en la fe y en la moral. Es decir, esto hay que tenerlo muy claro, tenemos un límite. Es infalible en cuanto a los temas de fe y moral. Aquí no podemos hablar de la infalibilidad de la iglesia en la política, en la economía, no. Es infalible en la fe y en la moral. Entonces sí hay que tenerlo re claro. Que la iglesia ayuda, propone, saca estas propuestas, habla en estos otros temas, sí. Pero es infalible en fe y en moral. Esto nos lo enseña a nosotros el concilio. Es decir, que no puede equivocarse, siempre y cuando mantenga su fe en comunión con los pastores. Es decir, no es que yo digo una cosa y ya, soy infalible. No, en comunión con los pastores y los demás fieles de la iglesia. Ahí se mantiene entonces este sentido, ahí se mantiene esta infalibilidad. Dice, también esto extrañará a quienes crean que solo el Papa y los obispos pueden ser infalibles. El Concilio Vaticano II nos dice algo al definir la infalibilidad del magisterio pontificio del Papa cuando habla como pastor universal, es decir, es cátedra en cosas de fe y de costumbre. Esto lo encontramos en el Désinger, numeral 3074. No quiere otorgar al obispo de Roma un atributo al margen y separado del de la iglesia, sino que afirma específicamente que, en virtud de la promesa de la asistencia divina prometida a Pedro, el romano pontífice goza de aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que estuviese provista toda la iglesia. Esto viene de Dios, esto viene de Cristo. Él mismo deja a alguien al frente, pero recordemos que es infalible en cuanto a temas de fe y moral. Hoy hemos escuchado al Papa Francisco y lo seguiremos escuchando, y no solamente al Papa Francisco, a todos los papas que hemos tenido al frente de la iglesia cuando hablan en nombre del pueblo, no solamente hablando acerca de fe y de moral, sino también cuando invita a los políticos a hacer las cosas bien, cuando invita a esta economía a ayudar a los pobres. Él maneja también y habla por cada uno de nosotros, que es algo que vamos a escuchar más adelantico. Y todo eso es gracias a ¿quién? Sí, gracias al Espíritu Santo, gracias a este sentido de la fe. Más adelantico vamos a hablar que es un pueblo con voz, testigo de la tradición. Entonces, decíamos, el magisterio pontificio, ¿qué hace? Expresa, formula, concreta, declara de modo infalible lo que la iglesia de modo infalible cree. El Papa no define su fe, sino la de la iglesia, la de las iglesias locales, a las cuales de algún modo ha de escuchar y consultar. Es la voz autorizada de la iglesia infalible. Ese es el Papa. Todos cuanto hemos dicho antes acerca de la presencia y acción del Espíritu en la iglesia, sobre la venida del Espíritu prometida por Jesús y acontecida en Pascua, en Pentecostés, hay aquí una expresión concreta en la fe del pueblo de Dios. Es decir, el pueblo no es un rebaño sin más discernimiento que el del pastor que lo guía. Es un pueblo con voz, testigo de la tradición, capaz de, ¿qué es capaz? El pueblo, capaz de discernir la verdad de una doctrina con la luz interior del Espíritu, capaz de profundizar la fe, hacerla crecer interiormente y deducir nuevas consecuencias para los nuevos tiempos, capaz de hacer propuestas proféticas para toda la iglesia. Los padres de la iglesia señalaban que los fieles son capaces de mantener la fe aun cuando
Cuenten con ministros y pastores herejes que no expresan la fe de la iglesia. Los oídos del pueblo son más santos que los corazones de los sacerdotes. Eso lo dijo Hilario de Poitiers. Y el futuro cardenal Newman se admiraba de que en el siglo IV muchas comunidades cristianas mantuvieran su fe cuando sus obispos cayeron en el arrianismo. Aquí abro un paréntesis, si no sabemos qué es arrianismo, les invito a investigarlo. Se van a dar cuenta de cositas, de unos detallitos de la historia, pero que es una gran verdad que nos lo está diciendo Newman. Es decir, es una gran verdad. Para entenderla, si no sabemos qué es arrianismo, coloque pause, busque, investigue o en sus notas escríbala para entender un poquitico más esta afirmación de Newman. Cerramos paréntesis. Dice, no es casual que el propio Newman desarrollase luego el tema de la evolución del dogma. En el fondo se justifica por el sentido vivo de la fe del pueblo de Dios. Pío IX como Pío XII, antes de definir respectivamente los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de María, consultasen el sentido del pueblo cristiano sobre estas verdades en un testimonio y una prueba de la importancia del sentido de la fe. ¿A quién consulta? Al pueblo santo, al pueblo de Dios. Esto lo hacen dos papas, es decir, lo consultan. Hay consecuencias pastorales de esta fe del pueblo. Gracias a ella, la fe se ha mantenido durante siglos en lugares sin sacerdotes y en tiempo de persecución religiosa. Esta fe es la que nutre la religiosidad popular en muchos lugares de la iglesia, si no podemos decir que en la mayoría. La que las madres transmiten a sus hijos. Es la fe de la mayoría de los pobres, a quienes han sido revelados los misterios del reino e intuyen los valores del evangelio con mucha mayor profundidad que los sabios, prudentes y ricos. Y esto nos lo dijo a nosotros Cristo. Es un lugar teológico privilegiado para conocer la fe y la tradición de la iglesia, que se expresa de muchas maneras. ¿Cómo cuáles? Tradiciones, creencias, ritos, fiestas, imágenes, templos, cantos, oraciones, escritos, devociones. ¿De dónde nace todo esto? De la iglesia. ¿Gracias a quién? A ese sentido de la fe que nos da el Espíritu Santo. Este sentido de la fe del pueblo desempeña un papel profético muy importante para recibir o contestar lo que la iglesia propone. Este es el sentido de la fe. Este es el Espíritu Santo que actúa en cada uno de nuestros corazones y que nos quiere mantener a todos en un mismo caminar, aunque sean unos los que estén al frente, los que estén a nuestro lado, quienes se desvíen. El Espíritu Santo siempre nos va a querer tener a todos en este mismo caminar. No es dejarme guiar, convencer por mis necesidades, por mis caprichos, sino es dejarme guiar y convencer del Espíritu Santo, que habla también en todos los que están a mi alrededor. Y con esto damos fin a no solamente a este tema número 8, sino a este curso de neumatología. La actividad, sabemos que quedan varios temas. Vamos a leerlos y vamos a hacerlos unos esquemas de los temas de la guía, los que quedan. Y los otros temas van a ser fáciles de entender. Entonces, con nuestro esquemita vamos a profundizar un poquitico más y nos va a quedar un poquitico más de esa actuación del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Que sea Diosito Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, que nos siga llevando a este camino que nos invita a recorrer el amado Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta una próxima.